Sean todos bienvenidos al repaso de la lección semanal. Es un verdadero placer que nos pueda acompañar esta semana. Conducido y dirigido por la doctora Esther Rosa y Ernesto de Paz. Sean todos bienvenidos al repaso de la lección. Es un verdadero placer que nos pueda acompañar. Ya estamos en diciembre y para esta semana corresponde a la lección número 11 para el día 12 de diciembre. El nombre de la lección es el pacto y el versículo de memoria está en Jeremías 31:31 y dice de la siguiente manera: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Jeremías 31:31. Tenemos el placer de que nos acompañe Esther Rosa, Ernesto de Paz. Para dar inicio vamos a pedir la intervención del Espíritu Santo y lo haremos mediante una oración. Oremos. Señor y Padre que estás en los cielos, gracias infinitamente te damos por este día, por tu amor, por tu cuidado, por tus bendiciones, Señor. Te pedimos, oh Padre Celestial, que tu Espíritu venga y nos explique, Señor, qué grandes promesas tienes para hoy en esta lección, Padre. Sé con nosotros y en tu nombre invocamos tu mensaje. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Es una lección muy importante, una de las más determinantes. De hecho, este tipo de información es lo que ha generado tantas religiones en la actualidad en relación al cristianismo. No estamos hablando específicamente de otras religiones. Se tiene por estadísticas que hay equivalente a 41,000 denominaciones y todas son... Eso es mucho. Demasiado. Muchas tienen el problema en relación a los mismos versículos, pero en base a la interpretación. En esta ocasión el análisis que se hará será muy profundo. El objetivo es encontrar las bases de lo que Dios ha hecho en relación al pacto con la humanidad. Para que entendamos más a qué se refiere un pacto, vamos a leer cuál es el contexto de un pacto. Dice que un pacto proviene de la palabra latín pactum. Es un convenio o trato solemne, estricto y condicional entre dos o más partes, en que se establece una obediencia a cumplir uno o varios acápites establecidos en un contrato formal y en que ambas partes se comprometen a ejecutar ciertas acciones y a recibir retribuciones de la otra parte por su cumplimiento. Esto es el concepto que aparece en Wikipedia, ustedes lo pueden buscar también. Sí, si nosotros comenzamos a notar en esta descripción, vemos varias palabras que resaltan, las hemos puesto allí en pantalla para que ustedes las vean y en rojo. Primero, que es un convenio. Segundo, de que es condicional y que hay dos cosas que se requieren: obediencia, y como resultado a esa obediencia va a haber retribuciones por el cumplimiento a esa obediencia. En esta descripción del pacto, nosotros vamos a notar a través de toda la Biblia de que las personas involucradas son Dios y el hombre. Dios oferta esperanza y salvación o restauración, y lo único que tiene que hacer el hombre es fidelidad y obediencia. Este pacto, que sería llamado también el pacto eterno, va a tener varias facetas. Una de ellas es el pacto adámico, pacto universal, pacto con Abraham, pacto en el Sinaí y el nuevo pacto. Muchas veces nosotros tratamos este pacto o el pacto eterno como si fueran pactos, como si fueran pactos separados, y no, es el mismo pacto, lo único que es constantemente se renueva con personas diferentes. Ahora, ¿por qué la necesidad de un pacto? ¿Por qué es necesario que este pacto sea renovado? La necesidad del pacto es porque hay
quebrantamiento de una parte, no hay cumplimiento. Para el ejemplo, el pacto es como un contrato. La manera que lo podemos entender mejor es como cuando nosotros hacemos un contrato. Para el ejemplo, si rentamos aquí en Estados Unidos, es muy común que tú rentas una casa, un apartamento, tú haces un contrato. Este contrato dura por un año. En la cláusula aparece de que al año se va a terminar, pero trae ciertas cláusulas. Imaginemos que alguien decide en el pacto romperlo sin haber cumplido las partes acordadas. En ese momento hay que aplicar las leyes del pacto, del contrato. Para el ejemplo, si yo tengo un contrato por un año de un apartamento y yo decido irme a los 6 meses, yo tengo que pagar el resto de los meses porque ese era el contrato. La persona que me rentó el apartamento, para el ejemplo, no podía rentar el apartamento mientras yo estaba ahí, mientras el contrato estaba hecho, mientras el pacto estaba en vigencia. Y exactamente eso fue lo que sucedió aquí. Estamos hablando de una casa del mundo, del universo, donde el creador, o sea, donde Dios tenía como en todo gobierno una constitución. Y a mí me llamó mucho la atención de la definición de lo que es una constitución. Y aquí lo tenemos. Dice que una constitución trata de un conjunto de cosas y actualmente establece a veces llamada, o sea, toma otra palabra, llama Carta Magna o ley fundamental, y que es la norma suprema de un Estado de derecho soberano. Y también aquí lo puse en rojo porque hay 3 tipos de poderes que están involucrados en todo esto. La Constitución es el poder legislativo, el que legisla las leyes, ejecutivo, o sea, si se viola la ley, o sea, hay quien va a ejecutar, o sea, va a tomar la decisión de qué es lo que se va a hacer con los violadores de la ley, y judicial, quien va a ejecutar todas esas acciones que se tomaron en consideración como castigo. Lo otro que me llamó mucho la atención es de que para que todo esto sea así, deben haber deberes y derechos de los ciudadanos de ese reino o de ese país. Entonces, si algo que nos queda bien claro en la Biblia es de que la ley del gobierno de Dios es la ley del amor. Amor a Dios y amor al prójimo. Cualquiera podría decir de que nosotros estamos basando nuestra información en la manera que se gobierna en la tierra. Pero hermanos, si nosotros vemos las veces que Dios ha hecho los reclamos, los hace basado en algo que Él habló. Me refiero en algo que Él estableció. De esa manera, para el ejemplo, Dios es un Dios soberano. No estamos tratando aquí de que Dios está limitado a establecer el castigo, a establecer la recompensa. No, Dios es un Dios soberano. No estamos discutiendo esa parte. Estamos discutiendo en relación a los reglamentos que existen en el reino de Dios. Que de hecho, o sea, en toda institución, en cada cosa, aún en la naturaleza nosotros lo podemos ver. Hay leyes, leyes físicas, leyes de la gravedad, o sea, hay leyes por donde quiera, pues si no, reinaría, o sea, el caos. Y los planetas se chocarían y así sucesivamente. Bien. Entonces, ¿en qué consistió este problema? O sea, ¿por qué la necesidad de un pacto? Porque hubo problemas en el reino. Okay. Entonces, hubo violación de la Constitución. Y vemos que al principio la población que se involucró fue desde allá arriba, desde el cielo, entre Satanás, quien conquista a los ángeles caídos. ¿Qué sucede? Según el registro bíblico y aún los textos antiguos, como los textos sumerios, dicen que esta población es expulsada del reino. El otro caso lo vemos, que la otra población involucrada en esta violación de la Constitución del gobierno de Dios sucede aquí en la tierra, y el mismo personaje, Satanás, en este caso los hombres, o sea, los moradores de ese lugar, que son los hombres. ¿Cuál fue el resultado? A ellos se le expulsa
de este reinado. Ahora, los datos importantes en este conflicto es de que cuando sucede esto en la tierra, viene una promesa de restauración. Y donde nosotros encontramos todos estos versículos, estos datos, es allí en el Génesis. Y luego en Génesis 3, 13 y 14. Dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, o sea, las partes involucradas, ¿qué es lo que has hecho? Dijo a la mujer, dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Entonces Dios se dirige allí a la serpiente y llega y le dicta una sentencia. Nosotros todos conocemos la historia. Ahora bien, luego se dicta, recuérdate cuando leímos todo en qué consistía una constitución, entonces se lee la sentencia, qué es lo que le va a pasar a ellos. Entonces le dice, mira, va a reinar el caos, va a reinar el dolor y la muerte, Génesis 3:15. Luego hace algo más específico y dice, va a haber una enemistad entre ustedes, o sea, entre las partes involucradas, va a haber enemistad, Génesis 3:15, y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, o sea, entre ti, refiriéndose a Satanás y la mujer, y entre tu simiente, la simiente de Satanás, y la simiente suya, o sea, la simiente de la mujer. Entonces, nosotros vemos aquí que ahí comienzan a haber dos líneas, la línea de Satanás y la línea del hombre, de Satanás y sus servidores, sean ángeles, sean personas que le obedezcan, de esa línea y la línea de la mujer. Entonces, me llama la atención también que luego se dirige a la mujer, también al hombre, y ejecuta o dicta una sentencia a la mujer. Mira, va a parir tus hijos con dolor. Aún se dirige a la naturaleza. Y vamos a ver cómo todo esto comienza a ser relevante a través de todos los pactos. Como la sentencia a la mujer, como la sentencia al hombre, como la sentencia a la naturaleza, comienza a ser relevante. En el capítulo 22 de Génesis 3, etapa también parte de la ejecución, cuando se expulsa al hombre y la mujer de su hogar, así como se expulsaron a los primeros violadores de su hogar, o sea, del cielo, fueron expulsados. Bien, en ese caso apareció el pacto adánico, aunque, por ejemplo, lo que vemos ahí fueron los cambios, por ejemplo, cambiaron los términos en los cuales Adán y Eva son expulsados del Edén basados en algo. Por ejemplo, dice, vamos a sacarlo del jardín del Edén para evitar de que coma del fruto y vivan para siempre. Ahora, cualquiera podría decir esto como algo como egoísmo, ¿no? Pero realmente el problema era que si el hombre comía del fruto de la vida y vivía para siempre, quedaba en la condición de ángeles. Si hacemos la comparación, no podía morir. Y para que hubiera una redención, la ley decía que él debía de morir, porque Jehová le dijo, si comes de ese fruto, morirás. Entonces la sentencia es la muerte para el hombre. Pero si él era inmortal, no podía haber una redención. Y ahí es cuando fue que él le dijo, te daré la redención. Entonces, para ejemplo, en el versículo 21 del Génesis dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Esto fue lo que pasó cuando ellos se vieron desnudos. Ahora, Ernesto, podrían muchas personas decir, ¿de dónde sacan la idea del sacrificio de un corderito y de sacrificar los judíos? En verdad, la Biblia no dice esto. ¿Te imaginas si todo lo que sucedió en la historia antigua hubiese sido escrito en la Biblia? Fueran tomos y tomos y tomos y tomos. Nadie lo hubiese podido ni siquiera leer. Pero yo me imagino a Dios dándole las bases del pacto a Adán y Eva cuando fueron expulsados del Edén. Y me imagino diciéndole todo lo que pensaba, diciéndole en qué consistía, en qué iba a consistir el plan de la salvación o su restauración. Pero lo que sí vemos aquí es de que muere un cordero
vamos a ver por qué la idea de que este fue el pacto que estableció con Adán y Eva. Y yo me imagino también de que de Adán y Eva cómo se lo pasaron a sus hijos. Y específicamente nosotros vemos allí en el Génesis 4 de una historia bien particular. Y es entre Adán y Entre Caín y Abel. Perdón, un punto a recalcar. Hay que recalcar el hecho, cuando nosotros escuchamos de Caín y Abel, nosotros creemos que Caín y Abel estuvieron en el jardín del Edén. La Biblia no dice así, no dice que tenían sus hijos. Sus hijos aparecen después que ellos fueron expulsados. ¿Cómo es que Abel y Caín sabían que tenían que sacrificar si ellos no estuvieron en el momento de que fue la violación del pacto? Me refiero, ellos fueron después. Recuerden que anteriormente los registros bíblicos aparecen, por ejemplo, la Biblia que nosotros tenemos, el Pentateuco, que son los primeros libros, los escribió Moisés. Antes de él, el caso de Abraham, no aparecen mayores escritos. Lo que sí se sabe que anteriormente la información se daba por comentarios, se leían las historias. Estas historias eran, por ejemplo, se contaban, los juglares se les llamaba en la Edad Media, personas que se dedicaban a contar historias de cosas que habían pasado. Algunas eran historias inventadas, otras cosas. Pero en este caso, al ver el hecho de que los hijos, la segunda generación está haciendo sacrificio, es porque los padres les dijeron que era la manera de redimir el pecado que ellos traían dentro, entregando sacrificio. Y algo aún más claro, Ernesto, aparece en el versículo 7. Dice, si bien hicieres, eso fue Dios cuando Abel llevó sus frutos y Caín, eso es lo que nos dice la historia, llevó también lo mejor de los frutos de él, o sea, de los frutos de la tierra. Lo mejor de Abel era un cordero porque a eso se dedicaba. Entonces él llevó lo mejor. Caín también llevó lo mejor de su fruto, que eran los frutos de la tierra, porque era agricultor. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos de que eso era lo que ellos tenían que hacer, sacrificar? Porque dice el relato bíblico que Dios vio con gusto, por así decirlo, el sacrificio de Abel y no el de Caín. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos que, por qué Dios le reclama a Caín de que no hizo lo recto? Aparece en el versículo 7, le dice, y si bien hicieres, eso quiere decir que estaba haciendo mal, que no estaba haciendo las cosas de acuerdo al acuerdo, valga la redundancia, que habían hecho. Así que si bien hicieras, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, que eso fue lo que él no hizo bien, no hizo las cosas como estaban establecidos, el pecado, y aquí está hablando de la violación a algo, porque pecado es la transgresión de la ley, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Es decir, el pecado iba a reinar en la vida de Adán. Podemos ver aquí que Dios le hace una advertencia. Por ejemplo, le dice, mira, el estatuto dice esto, el reglamento dice esto. Si tú no te retraes, de hecho, haciendo remembranza de todas las lecciones que hemos venido estudiando hasta ahorita, vemos que el pueblo de Israel, Dios le hacía las advertencias, pero les decía, si ustedes no se retraen de eso, les va a pasar eso. Y lo podemos ver aquí mucho antes de eso, al inicio de la creación, el caso de Caín. A Caín se le hizo la advertencia, le dijo, tú estás mal, estás actuando fuera de los estatutos establecidos. Así es que, ¿qué es lo que te va a pasar si tú no te retraes? Ahora vamos a ver cuál fue la reacción de Caín. ¿Qué fue lo que hizo? Él se humilló, él decidió rendirse ante los pies de Dios, ¿o cuál fue su reacción? Lo encontramos en el versículo 8, okay, donde dice que él, al contrario, se enojó y le dijo a su hermano que lo acompañara al campo y allí lo mató. Eso fue simplemente lo que sucedió. Y a raíz de todo esto, porque dice que la Biblia dice que la maldad engendra maldad. Y que cuando tú violas una parte de ese contrato, tú eres culpable de las otras. Y no es porque tú violes todas al mismo tiempo, porque una cosa te conduce a la otra, y fue lo que vimos aquí. Entonces, dice el registro bíblico de que la maldad de los hombres comenzó a acrecentar sobre la tierra.
Aquí vemos como un efecto dominó. Eh, es fuerte escuchar cuando alguien te dice que has cometido pecado, ¿no? Cuando sientes eso de cometiste pecado. El problema es del pecado que si nosotros no lo removemos, el pecado continúa creciendo, se continúa alimentando. Es una especie de efecto dominó. Por eso con el pecado nosotros no tenemos que jugar. El pecado nosotros lo tenemos que eliminar. ¿De qué manera es? Yendo a los pies de Cristo. Nosotros tenemos el cordero inmolado. Ahora, en el caso de Caín, era la representación de la ofrenda. Él desobedeció. Él tenía que tomar una aceptación de parte de Dios en relación a la reprimenda y reconocer que estaba equivocado. Y algo que me llama también la atención de todo eso es que no solamente el pecado aumenta, la maldad aumenta, sino también que las consecuencias son mucho más fuertes y mucho más graves. Y algo que comienza a suceder aquí es de que las dos simientes que vimos al principio comienzan a unirse y lo vemos donde se mezclan las dos simientes, la podemos encontrar en Génesis 6, del 1 al 4. Voy a leer el versículo número 2 que dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres en escogiendo entre todas. Aquí vemos que las dos simientes comienzan a mezclarse y allí dice cuál fue el resultado de que nacieron hijos y que eran gigantes y que sí eran sabios, pero no solamente eso, sino también que eran malvados y que la maldad comenzó a crecer en la tierra, que había mucho derramamiento de sangre, lo que nos dice el relato bíblico. Entonces comenzaron a violar el pacto. El pacto universal. Ahora, en este caso fue cuando Dios decidió raer la humanidad mediante el diluvio. Esto lo podemos ver en la Biblia en el caso de la historia de Noé. Específicamente en el versículo 7 de Génesis 6, donde él toma la determinación a esa como consecuencia a la violación del pacto. En este caso, Dios vio que habían roto el pacto. Ellos se habían salido de la constitución de lo que el reino de Dios establecía. Y por eso dice en Génesis 7, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y a las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlas hecho. En esto podemos ver de que estaba tan perdida la humanidad y se habían involucrado hasta la misma naturaleza. Habían involucrado en desobedecer las leyes de Dios. Es que hay muchos escritos antiguos y mitología y cosas que han encontrado en excavación donde dicen que ellos estaban haciendo hasta cruces de animales. Lo que estamos nosotros haciendo hoy en día de la clonación, eso estaban haciendo los antediluvianos. Aquí me llama mucho la atención en la lección, aparece una cita de un libro llamado Patriarcas y Profetas, donde dice, Dios había dado a los hombres sus mandamientos como norma de vida, pero su ley fue quebrantada y como resultado cometieron todos los pecados concebibles. La impiedad de los hombres fue manifiesta y osada, la justicia fue pisoteada en el polvo y las lamentaciones de los oprimidos ascendieron hasta el cielo. Y como siempre, Ernesto, como decíamos que habían dos líneas, siempre hay la simiente que permanece fiel. Y cuando el Señor viene para ejecutar esta parte del pacto, o sea, de los violadores, si tú no cumples, pues esto es lo que va a pasar, ¿no? Y cuando va a ejecutar, ve que allí hay alguien, que hay una simiente que es fiel. Y lo encontramos en Génesis 9. Y dice que no solamente Noé, sino la generación de Noé. Y le dijo a él, versículo 18, más estableceré mi pacto contigo. Y fíjate que no le dice, estableceré un pacto contigo. O sea, es que no se trata de un pacto diferente, sino varias facetas del pacto. Le dice, mi pacto, o sea, algo que yo tengo, lo voy a establecer contigo. Y
algo que llama la atención es de que cuando ejecuta esta parte del acto, o sea, los juicios, el castigo, Noé, cuando sale del arca, ¿qué tú crees que es lo primero que hace? Noé hizo un sacrificio, porque Noé había escuchado de la manera que había que agradar a Dios. Ahora, en este caso no aparece en los escritos que a Noé se le ha dicho que tenía que sacrificar. Es como el caso de Cam. Cuando Cam hizo lo que hizo, por lo cual Noé lo maldijo, no fue que estuviera establecido ahí, es que no puedes ver esto y lo otro. Eso nos dice a nosotros de que las leyes son las mismas, de que el estatuto es lo mismo. Esto lo podemos explicar como de esta manera. Por ejemplo, el ejemplo que yo les ponía al principio en relación a un apartamento de renta, ¿no? Llega un inquilino, hay personas que ni siquiera leen el contrato, simple y sencillamente firman. El contrato aparece, el cual que firmaron estuvieron de acuerdo cuando hay una penalidad y hay un reclamo. Algo estuvo mal. Y comienzan a buscar por detalles. Pero cuando tú, por ejemplo, tú sabes que eres un nuevo inquilino, tú sabes que hay un reglamento. Tú tienes la opción tuya si buscar todo el reglamento y leerlo antes de firmar o firmarlo y te da igual. Pero la ley no va a ser diferente contigo si lo leíste o no lo leíste, si lo conocías o no lo conocías. Se te va a aplicar. Eres nuevo inquilino, no te dan un trato preferencial, simplemente hay un reglamento. Y te lo dice muy claro, en este país te lo dice muy claro. El reglamento dice tal cosa, aunque aparentemente sean cosas absurdas, entre comillas. Esto lo estamos utilizando para que entendamos el concepto del pacto de Dios, de las leyes de Dios. El problema del ser humano es que siempre ha roto las leyes de Dios. Y por eso Dios le dice, yo voy a restablecer con su simiente mi pacto. O sea, no un pacto, no, mi pacto. Y Noé lo sabía. Y por eso hizo lo que hizo cuando salió del arca. Y dice en el versículo 21 del Génesis 8 de que esto le agradó a Dios. Inclusive le dice, y percibió Jehová olor grato en referente a esto. Entonces viene lo que esta faceta del pacto que se conoce como el pacto universal. Viene después de la ejecución del diluvio y donde Dios hace un pacto no solamente con Noé, con los hombres, sino también lo hace con toda la naturaleza y con todos los animales, porque ellos se vieron involucrados en esta ejecución, en esta parte del castigo. Ellos fueron afectados. La naturaleza fue destruida, como también los animales. Entonces Dios hizo este pacto llamado pacto universal o el pacto con Noé a través de todos los seres vivientes. Y luego dice el relato bíblico que le dio instrucciones. Por ejemplo, dijo, ok, miren, recuérdense que toda la vegetación ha muerto, ustedes pueden comer esto, pero no lo coman con su sangre. Y le dio, o sea, varias principios allí cuando le recuerda el pacto y le dice, mira, aquí voy a poner una señal para que ustedes se recuerden que no voy a ejecutar. La próxima vez que violen el pacto, no lo voy a hacer como lo hice ahora, que voy a raer a todo el mundo, a todos los seres vivientes de la faz de la tierra. Así que yo voy a poner mi arco iris y se sella de esta forma lo que nosotros conocemos como el pacto universal. Otros de los pactos que aparecen en la lección y en la Biblia es lo que se llama el pacto con Abraham. De hecho, esto aparece en Génesis 10 y 11. Aquí obviamente aparece lo mismo. Abraham fue llamado, ¿no? Sí. Fue llamado de Ur hacia Canaán. Podemos leer ahí en la Biblia y encontramos todos los procesos, pero el recarga que estamos haciendo ahorita en relación a los pactos. Ahora, si volvemos, Abraham era un descendiente de Noé. Uh-huh. Ahora, al leer después del diluvio, vemos que Noé tenía 3 hijos. Sí, Entre ellos estaba Cam, que fue el que desobedeció. Cam vino a ser como la descendencia de Caín, de la línea de Caín. Oye, y el nombre está medio parecido, ¿no? Cam y Caín.
Ahora, vemos en este caso que cuando Dios llamó a Abraham, lo llamó, le dijo, para ser mi descendencia. Es lo que hizo con los hijos de Noé, me refiero. El pacto que voy a establecer con Abraham. Pero como venimos viendo, esto da confusión. Porque, por ejemplo, Dios hizo un pacto con Adán y Eva, luego hizo otro pacto con Noé, luego hizo otro pacto con Abraham. Pero si comenzamos a buscar las bases de ese pacto, todo esto tiene que ver con la redención de la humanidad. Sí. Porque se perdió el derecho a estar cerca de Dios por el pecado. El pecado nos alejó de Dios. Aquí hay algo, Ernesto, antes que tú prosigas, que me gustaría recalcar de nuevo. Y son las dos simientes. Tú decías que Noé tuvo 3 hijos. Entre ellos estuvo Can, Jafet y luego está Sem. Y lo que me llama mucho la atención es que de estos 3 hijos, pues es repoblado el mundo. Y dentro de estos 3 hijos nacen 2 simientes. La de Can, que decía que el nombre, yo no sé si es coincidencia, muy parecido al de Caín, pero la descendencia o la simiente de Can que nosotros vemos es una descendencia o una simiente malvada. O sea, la línea del mal. Vemos que de allí sale Nimrod, que fue el constructor de Babel, de Nínive, de los asirios, de los filisteos, o sea, de todos los que han sido enemigos de Dios o ciudades malvadas. De allí salen de esta simiente, de la simiente de Can. Ahora, vemos la otra simiente, que es la simiente fiel, que es donde precisamente, o sea, la simiente de Sem, y fíjate que es parecido a Sem, del hijo de Adán, que fue fiel, de la simiente fiel. Pues aquí vemos que esta simiente fiel, Sem, de allí es donde sale Abraham. Dios llama a Abraham de entre su pueblo, ¿no? Sí. Y Abraham obedece. Dios le dice, vete de la tierra, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y le dice en el 2, estamos leyendo en Génesis 12, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dice el 3, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es algo maravilloso. Por ejemplo, le dice a Abraham, mira, la línea que me va a servir, mi simiente, es tu descendencia. Porque fue el que encontró fiel en aquel lugar y quien obedeció. Cuando le dijo algo, Abraham obedeció. O sea, era la simiente fiel, y de ahí de esto la bendición, porque Dios, o sea, fue lo que vimos al principio de lo que era un pacto. Tú obedeces, pues van a venir las consecuencias. Mira, Ernesto, a través de todos Génesis, después de eso, el 12, el 13, el 14, el 15, nosotros vamos a ver de quién fue Abraham y lo que hizo Abraham y de la fidelidad de Abraham. Pero en esto lo que más me llama la atención de entre todos estos versículos que se encuentran en esos capítulos que dijimos, fue lo que Abraham hizo. Recuérdate que dijimos al principio que hablábamos del sacrificio desde Adán y Eva, de Caín y Abel, y que ellos sabían lo que tenían que sacrificar, porque vemos que todos sacrificaban lo mismo, y el único que no sacrificó el corderito, que fue Caín, Dios no lo vio con agrado porque había desobedecido. Ahora vemos de cómo las cosas se hacen más claras en la historia de Abraham, donde específicamente en una ocasión le dice, oye, sacrifica a tu hijo. Claro está, Dios no lo dejó que lo sacrificara. Después le dijo, no, yo te voy a decir lo que vas a sacrificar. En esta ocasión lo que yo quiero que tú sacrifiques es un corderito. Pero tú ves ahí la relación entre un hijo y luego un cordero sin mancha. Como ya el pacto y las ilustraciones comienzan a tomar más forma. Esto es tremendo, esto es tremendo. Allí en Génesis 15, en el versículo 18 encontramos un pacto específico que hizo Dios con Abraham. ¿Me puede ayudar a leer?
dice el 18, y en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los calmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Todas estas descendencias, todo este tipo de personas eran de la descendencia de Can. Ahora cualquiera podría decir, y posiblemente algunos de las descendencias de los otros que se habían corrompido, porque vemos que hay una mezcla, y yo creo que esta mezcla no dejó de hacerse. Entonces, lo que podemos ver aquí es que tú puedes tener la descendencia, pero depende si tú estás obedeciendo las leyes de Dios. Dios es un Dios condicional. Como decíamos en el pacto, ¿no? Por ejemplo, el pacto está así, tú lo rompes, tú tienes que pagar una consecuencia de ello. Tú tienes que buscar la manera de no romper para no caer en transgresión de ese pacto y venga la consecuencia de ese pacto. Mira, a mí me llamó algo mucho la atención. Ayer estuve hablando con mi hermano, el pastor Eddie Rosa Páez, precisamente de estos conflictos que se están generando en el Medio Oriente, y le decía, es que las consecuencias a nuestra desobediencia, a no seguir los estatutos y los mandatos de Dios, vienen. Por ejemplo, Dios le había dicho a Abraham que le iba a dar un hijo y que de allí y que lo iba a prosperar. Ellos se desesperaron y ellos buscaron la forma de solventar, de ayudarles a Dios, y de ahí nace Ismael. Y es el problema que vemos, o sea, como en toda familia, de esto, entre los hermanos surgen conflictos, y eso es lo que nosotros estamos viendo allí, entre los judíos y el mundo árabe, o sea, entre Ismael y Isaac. Y algo específico de este pacto que Dios hace con Abraham es que nosotros podemos notar tres cosas. Primero, que fueron dadas promesas a Abraham de que él tendría una gran descendencia. Eso lo podemos ver allí en Génesis 17, 16, que tendría mucha bendición en Génesis 13, 14, y que su nombre sería grande. Génesis 12, 2. Y es lo que nosotros, ese es el mundo que más nosotros ahorita escuchamos, las personas, los países, es el Medio Oriente, los árabes y los judíos constantemente, porque eso es lo que Dios le prometió a Abraham, y que él personalmente sería una bendición. Génesis 12:2. Y nosotros vamos a ver cómo es que Abraham es una gran bendición para toda la tierra. Segundo, a través de Abraham fue hecha la promesa de que emergería una gran nación. La tercera parte es que la parte principal del pacto fue la promesa de que por medio de Abraham vendría bendición al mundo entero. Génesis 12:3. Así que dice la Biblia, el apóstol Pablo, él amplifica todo esto de cómo es que Abraham sería una bendición para todas las naciones de la tierra. Y está aquí en Génesis 3, 6 al 9. En Gálatas. Bien, en este caso nosotros estamos hablando ya del Nuevo Testamento, de nuestra era, ¿no? De la era cristiana, por decir algo. ¿Desde cuándo se remonta, por ejemplo, el pacto de Abraham hasta nuestros días? De hecho, este es un tema un tanto controversial. Esta es la parte complicada. Por ejemplo, hablamos de gracia, hablamos de esto. ¿Qué implica la gracia? ¿Qué implica la fe? ¿Qué implica el Espíritu Santo? Son los términos que hoy se utilizan para rebatir ciertas condiciones del pacto que no están vigentes. Ahora, pero si vemos en el Nuevo Testamento lo que habla en relación al pacto de Abraham, lo que nosotros podemos encontrar es que el mismo pacto con Abraham es el que nosotros tenemos. Nosotros somos descendencia de Abraham. Bien, dice en Gálatas 3, 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Creer es la fe. ¿Nosotros por qué somos salvos? Por fe. Por fe. Ok. Sabed, dice en el 7, por tanto que las cosas son de fe, estos son hijos de Abraham. O sea, que aunque nosotros no seamos de sangre,
por eso fue que le dijo, a través de ti van a ser benditas todas las naciones de la tierra. O sea, nosotros estamos recibiendo parte de esa bendición, porque por fe, vemos aquí como hizo Abraham, por fe que le creyó a Dios. Entonces, por fe nosotros también somos parte de ese mismo, de esa misma bendición que Dios le pronunció a Abraham. Ok, y dice el 8, y la escritura proveyendo de que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. En el 9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Hay personas que creen que la fe vino hasta que Cristo vino. Y aquí la Biblia nos dice que siempre ha sido a través de la fe. Se ha creído, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Ahora, ¿por qué Abraham haría cosas? En el caso, por ejemplo, hacía sacrificio, hacía esto. Porque él creía en Dios, ya estaba salvo, él no necesitaba hacer esas cosas. Sin embargo, él las hacía no por salvación, porque la salvación dependía de la fe, del creer. Y eso nos ratifica el Nuevo Testamento de que nosotros somos salvos por creer. Ahora, en esto, aquí es donde está el lío. En el versículo 10, y donde hay mucha confusión. El versículo 10 de Gálatas 3 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. O sea, las personas que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y aquí esto se ve como algo bien confuso, pero es bien claro, porque si ustedes notan, y lo tenemos allí en rojo en su pantalla, si ustedes notan, la primera parte del versículo dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Claro, están bajo maldición porque aquí no lo están haciendo, Ernesto, por fe, sino están dependiendo de la ley. O sea, si no hago la cosa bien, pues me va a caer la ley encima. O sea, estoy aquí, a mí no me importa si yo cruzo este semáforo en rojo y algo muere. No, yo no cruzo el semáforo en rojo porque simplemente me van a poner un ticket. Y eso es prácticamente lo que nos está diciendo aquí la Biblia en el versículo 10, porque fíjense en la segunda parte lo que dice, maldito también, o sea, está diciendo, malditos son aquellos que ellos solamente piensan en la ley para hacer el bien. Es prácticamente lo que nos está diciendo aquí. Por eso le estoy haciendo la comparación con el semáforo, con la ley, con la luz en roja. Pero también vemos la segunda parte del versículo que dice, maldito todo aquel que no permaneciere en las cosas que están escritas en la ley. O sea, la ley es importante. Lo que está es el motivo por el cual tú guardas la ley. Vamos a ejemplificar con el caso del semáforo. Vamos a verlo de esta manera. Vamos a pensar de que nosotros no nos pasamos el semáforo en rojo solo porque nos van a poner un ticket. Y vamos a pensar de que nos dicen por ahí que la policía no está cerca. Y que es un hecho de que a la policía le pasó un percance y todos los policías están en la estación. Están en la estación porque pasó una cosa terrible. Bueno, como no está la policía la que nos va a poner el ticket, nosotros nos podemos pasar el semáforo en rojo. Ahora, ¿qué consecuencias tiene el hecho de pasarse un semáforo en rojo? Solo es una luz. ¿Por qué razón se puso una luz? La luz se puso para protegernos. El semáforo se puso consecuencias para que todos tengan oportunidad de pasar en su determinado tiempo. Así mismo es la ley. La ley es la oportunidad para que todos podamos convivir. Yo transgredo la ley, yo pongo en riesgo mi vida y pongo en riesgo la vida de las otras personas. Eso es lo que pasa en el semáforo. Muchas personas siguen la ley por el miedo al policía. No, tenemos que seguir la ley por seguridad nuestra. Y por amor a los demás. Por eso el pacto de Dios es un pacto de amor, es una ley de amor. Porque dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama primero al Señor tu Dios. Es lo mismo en el caso de las leyes terrenales. Las leyes se han puesto con el objetivo de crear un ambiente de bienestar y de comprensión. Pero no quiere decir que si no está el ejecutador de la ley viéndonos, nosotros la vamos a dejar de cumplir. No, la tenemos que cumplir por el amor que le tenemos a los demás, por el beneficio o por el daño que les podemos ocasionar a los demás. Exactamente. Ok. Entonces, por eso es que dice en Gálatas ya 11, el justo
por la fe vivirá. Y amplificando aún más esto, le dicen, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. O sea, tú vas a vivir de acuerdo a lo que tú haces. Ahora, aquí hay que recalcar algo muy importante. La ley no salva, la misma Biblia lo dice. La ley no te salva, la salvación es un regalo. Es un regalo por fe. Si yo creo que Dios es mi Salvador y creo en su redención, yo soy salvo. Ahora, muchos establecen el punto, para el ejemplo, el caso de el ladrón en la cruz, ¿no? De que fue salvo. Ahora, el ladrón no tuvo la oportunidad de vivir más tiempo. Dios sabe es gracia en ese momento. Ahora, a todas las personas nos pasa así. No, pero el obedecer las leyes son leyes de amor. El obedecer es seguir y pensar en el amor de los demás. Sí, mira, en el versículo 14 de Gálatas 3, vemos como el apóstol Pablo sigue recalcando la importancia de la fe. Y vemos aquí donde él dice que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Entonces nosotros vemos como el pacto, específicamente aquí, el sacrificio, el hijo que él no, o sea, fue a sacrificar, pero que no se le permitió que lo sacrificara. Luego el corderito que se sacrificó en lugar del hijo. Nosotros vemos aquí que específicamente se está refiriendo a Cristo Jesús, es lo que dice el versículo 14. En el 15 vemos que, como él dice, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, entonces nosotros vamos viendo que no son pactos diferentes, sino que se va ratificando a medida que los seres humanos van violando esa parte. O sea, se ratifica y dice, una vez que es ratificado, nadie lo invalida. O sea, nunca ese pacto o el pacto eterno de Dios se ha invalidado ni se le añade. Específicamente, señores, mírenlo aquí en el versículo 15, vuelvo y lo leo. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Entonces, eso era de hombre, mucho menos. O sea, imagínate ustedes, señores, un pacto que viene directamente, que es hecho por Dios con las criaturas. Y dice en el 16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchas, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Aquí está mucho más claro. Para el ejemplo, no es que Dios dijo, espérate, vamos a quitar a esto, vamos a meter a otros. Espera, no. Ellos cometieron este error, ahorita vamos a... no, hoy lo vamos a hacer de esta manera. No, es un pacto que Dios ya tiene. ¿Pero por qué tiene ese pacto? Por lo que establecíamos al principio, las leyes del reinado de Dios, el reglamento que tenemos que seguir. Y las simientes que son dos, o sea, tenemos la simiente de esto de Satanás y los que le obedecen a él, y tenemos la simiente de Cristo y los que le son fieles a él. Entonces en el 17 dice, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. Entonces vemos que cada ingrediente que viene en el pacto se refiere a lo mismo y es una ratificación del pacto. La ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. O sea que ni se invalida el pacto, ni nunca, se invalida la tampoco ley. las promesas que Dios le hace a los seres humanos si ellos cumplen su parte del pacto, que es obediencia. Entonces, Ernesto, aquí en Gálatas, si los seguimos leyendo, ahí están, aparecen en su pantalla, pero por cuestión de tiempo, vamos a permitir que las personas puedan leerlo en sus hogares. Pero sí, el propósito de la ley, como decíamos, y creo que tratamos de ejemplificar lo más que nosotros pudimos con el ejemplo del semáforo, es de que nosotros seamos obedientes a esa constitución para que todo pues sea pues en orden, en lo que Dios quiere. Y ese es el propósito de la ley. En el versículo 25 hay algo que me llama mucho la atención y dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Pues todo, ¿qué es un ayo?
Ayo es un representante, prefiero de la manera que tú te puedes dar cuenta, es como un abogado. Esa es la manera que, bueno, para que se entienda un poquito mejor, leemos el 24, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, ha sido el medio por el cual nosotros podemos encontrar a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Quién es el padre de la fe? Abraham. Abraham. Pero venida la fe, dice, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. En este caso, es el problema que es, este versículo se vuelve un tanto controversial. Para el ejemplo, nosotros, el estar bajo la ley, ¿qué implica? De que nosotros la infringimos. Yo caigo bajo la ley. Vamos a poner un ejemplo. Hay un speed límite, un máximo de velocidad. Yo voy por la carretera y yo voy abajo del máximo de velocidad. ¿Yo caigo bajo esa ley? Yo no caigo bajo esa ley, porque yo la estoy respetando. Yo decido subir la velocidad, yo estoy infringiendo esa ley. En ese momento yo estoy debajo de la ley. Te cae todo el Te peso cae toda la ley. Ahora, encima. por fe nosotros creemos en la Constitución y evitamos infringir la Constitución. Al evitar infringir la Constitución por fe, nosotros estamos fuera de esa ley. Estamos libres. La ley la ley dice que condena, pero condena a quienes la infringen. Yo no infringo la ley me libera. ¿Por qué me libera? Porque yo conozco qué cosas no debo hacer para que no me castigue. Yo tengo el conocimiento, yo evito salirme de sus normas, yo soy libre. El pecado dice que nos atrapa, el pecado nos condena. Cuando nosotros infringimos la ley, que es el pecado, nosotros caemos bajo el pecado. La otra ocasión en que se vio Dios obligado, por así decirlo, a ratificar su pacto con los seres humanos fue en el tiempo del Sinaí. Y se conoce allí esta faceta del pacto o del pacto eterno como el pacto en el Sinaí. Y fíjate que vemos la misma temática aquí. Este pacto fue dado después de 400 años de contaminación en Egipto y donde el pueblo de Dios, la simiente fiel, comenzó a corromperse debido al medio ambiente en que vivía. Dice el versículo 3 de Éxodo 24, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. O sea, una vez de que el Dios saca a través de Moisés al pueblo de Israel de allí, como se lo había prometido a Abraham, lo saca al desierto, vemos que el pueblo siguió haciendo lo que hacía en Egipto, y añorando las cosas que hacía en Egipto. Y eso no era parte de la simiente de Dios. Ellos no eran fieles, estaban murmurando, inclusive vemos allí cómo estaban aún adorando a otros dioses. Y habíamos dicho que parte de ese pacto eterno era, oye, amen a su prójimo o como a ustedes mismos y amen a Dios por encima de todas las cosas. Entonces vemos allí de que el pueblo comienza a violar el pacto de Dios, a irse tras otros dioses, y vemos aquí de que Dios le dijo, bueno, el pueblo ha olvidado todo esto, porque viene de un lugar, todo el mundo sabe que los egipcios eran un pueblo politeísta, servían a muchos dioses. Entonces le dice, ¿sabe qué? Yo tengo que ratificar ellos han olvidado mi pacto y se lo tengo que dar. Así que llama a Moisés y le dice de que quiere hablar con él y le dice que suba al monte y luego le dice a Moisés de que le cuente en el versículo 3, y es lo que hace Moisés sobre esas leyes, o sea, sobre el pacto, que se la cuente al resto del pueblo. Versículo 4. Y dicen que después, o sea, dice, Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Aquí vemos nosotros la misma temática, ley y también sacrificio. Sacrificio.
lo mismo, o sea, lo mismo que se hace desde el principio. Y algo importante, o sea, no queremos resaltar la historia de lo que sucede allí, sino estamos hablando de los pactos. Y en Éxodo 24, versículo 12 dice, habla de donde es necesario escribirlo en piedras. De hecho, en este momento es el primer momento en el que aparece algo escrito. Exacto. Me refiero, es la primera ocasión en que la Biblia aparece que Dios iba a escribir sus leyes. Esto da también a contradicciones, ¿no? Por ejemplo, es que la ley se estableció, pero si nosotros revisamos, hemos venido hablando de las cosas que hacían. Por ejemplo, hablamos de qué sacrificio hizo Adán y Eva, ¿no? Al salir. Sacrificio hizo Caín y Abel. Sacrificio hizo Noé. Sacrificio hizo Abraham. Ahora, habla de leyes y habla de las mismas cosas. Por ejemplo, aquí Moisés puso un altar a Jehová y él dice, les voy a escribir. Por ejemplo, dice, las voy a escribir. No, por ejemplo, él les dice, se las voy a escribir. Tal vez así se acuerdan un poquito más, por decirlo así, entre comillas, ¿no? Bueno, ya tenemos ahí una referencia, podemos ver. Posiblemente se daban los mismos problemas, por ejemplo, que yo pensaba esto, no, que esto es así, esto es lo otro. Y ya en ese caso Dios decide escribirlo y lo escribió en piedras. Sí. Y si ustedes notan aquí, en todas las partes donde aparecen los 10 mandamientos escritos, los vamos a ver que aparecen en 2 secciones. Y esto no es por pura coincidencia. Y si ven, la primera sección, o sea, los primeros 4 versículos, tienen que ver con el amor hacia Dios. Y decíamos que la base de la constitución del gobierno de Dios es el amor. Y lo estamos viendo aquí, que no son leyes diferentes, no son principios diferentes. Los 10 mandamientos no tienen que ver con nada, tienen que ver con la ley del amor. Amor hacia Dios, los primeros 4, y luego los primeros 4 versículos, y luego los otros versículos con amor hacia al prójimo. Luego, nosotros, si seguimos investigando allí en el libro de Hebreo, nosotros vamos a notar muchas cosas. Y algo de lo que aquí en Hebreo señala una y otra vez es sobre el reposo. ¿Por qué? Mira, aquí dice en el versículo, en Hebreos 4, versículo 1, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. 2, porque también en nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estén acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, el reposo, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Entonces, si nosotros comenzamos de esto a notar, vamos a observar de que todo esto es la misma cosa. Se habla de la fundación del mundo, se habla de día de reposo, o sea, de parte de lo que estaba allí escrito en las tablas de piedra que Dios le dio a Moisés y al pueblo. Está algo que lo vemos en Adán y Eva en cuanto a la creación, el séptimo día. O sea, todo es parte de esto mismo, de esta constitución del gobierno de Dios. Vemos aquí también involucrada la fe y diciendo, ok, ellos lo oyeron, pero no le aprovecharon porque ellos no lo hicieron con fe. Hay una parte de la palabra de Dios dice que del oír viene la fe. Exacto. Porque antes se comentaba, por ejemplo, hablaba alguien por ahí, decía de que para el tiempo de Cristo muy pocas personas sabían leer. Entonces la mejor expresión de poder adquirir información era escuchando. Entonces en estos tiempos podríamos nosotros decir, del oír, del ver y del leer viene la fe. Pero de leer ¿qué? Cosas sí, de la palabra de Dios. Entonces nosotros sabemos
de que, porque hemos, recibido comentarios de ellos, de que hay personas de otras denominaciones que están viendo nuestro repaso de estudio. Y nosotros le exhortamos a ellos de que lean todo Hebreo 4. O sea, ya bajo un nuevo punto de vista. Es como nosotros hacemos en ciencia. En ciencia, cuando nosotros vamos a investigar algo y a elaborar nuevas hipótesis, nosotros tenemos que poner nuestra mente en blanco totalmente y para poder asimilar, porque si vamos a estudiar algo, investigar algo ya con previos conceptos, pues generalmente la investigación no va a servir para nada, pues ya nosotros tenemos un concepto preconcebido. Entonces, lo más importante cuando nosotros vamos a estudiar algo, y en este caso la palabra de Dios, es que nosotros vayamos con una mente totalmente en blanco. Y ya bajo todo esto que hemos analizado, hemos estudiado juntos, léanse a Hebreos 4 y pídenle a Dios más luz en cuanto a todo esto. Y en esto viene esta parte muy importante de todos los pactos, porque es el último pacto que aparece en la Biblia, que es lo que le han llamado el nuevo pacto. Ahora, llama la atención que este nuevo pacto aparece en el Antiguo Testamento, entre comillas, ¿no? El Antiguo Testamento. Como decíamos en el versículo de memoria, en Jeremías 31:31, dice, He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. La palabra nuevo pacto da a entender que van a cambiar el pacto, las leyes de ese pacto, van a cambiar las reglas de ese pacto. Eso da para mucho, ok. Pero revisando todos los pactos, que entre comillas es el mismo pacto, porque realmente es el pacto del reino de Dios. Para que nosotros podamos pertenecer al reino de Dios, tenemos que seguir las leyes del reino de Dios. Claro, si no, ok. Entonces dice en el 32, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. ¿De quién era el pacto? De Dios. De Dios. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Esto va a tener un poco más sentido. Por ejemplo, la palabra marido, voy a recalcar un poquito en esto. Dios dice que Él nos ama como el esposo. Y dice que, por ejemplo, Cristo murió por nosotros por amor. La muerte de Cristo fue por amor. Entonces, es la ley, el reino del amor. Dios dio ese amor, ok. Pero dice el 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Perdón que te interrumpa. Okay. Específicamente, aquí está diciendo de qué se trata este nuevo pacto. A ver, sigue leyendo. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo aquí, Ernesto? Que no se trata de un pacto diferente. Aquí lo está diciendo él en el versículo 33. ¿Cuál es? ¿De qué se trata? Es una nueva modalidad. O sea, se lo dije a ellos primero. Todo el tiempo se lo dije. Después se lo di por escrito. Como constantemente, yo voy a ver cuál es el problema con ellos, por así decirlo. Ok, ya no van a tener excusa. Se lo di por escrito, la misma cosa. Ahora, este es el nuevo pacto. No es que voy a cambiar de qué se trata, sino voy a cambiar una modalidad. La modalidad es que daré mi ley, lo mismo, mis estatutos, las normas de mi constitución y la pondré en su mente. Eso es lo nuevo. Y la escribiré ya no en tablas de piedra, porque se pueden romper como hicieron ellos. Se pueden quebrantar. Ahora la voy a escribir en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Pero ¿qué sentido para el ejemplo? Alguien puede decir, pero esto no tiene sentido. El sentido es muy simple. Cuando nosotros le creemos a Dios, nosotros estamos siendo ciudadanos del reino celestial. ¿Y qué es lo que tenemos que aprender en esta tierra? A obedecer las leyes del reino celestial. El reglamento es una preparación que nosotros estamos teniendo.
para que a la hora que lleguemos al reino no vamos a ser extraños, porque es algo que nosotros hemos aprendido a vivir, de qué manera se vive en ese lugar. Exacto. Así de simple. Y si nosotros seguimos leyendo allí en el libro de Jeremías, y estamos ya casi en los finales del libro, porque es el estudio que me he estado haciendo, nosotros vamos a encontrar la descripción de este nuevo pacto. Y en el versículo 27, ustedes ven allí de cómo Dios va a hacer todo esto y habla de los daños de que se han hecho y cómo las cosas van a ser diferentes. Y versículo 29, en aquel tiempo no volverá a decirse, los padres comen uvas agrias y los hijos se les destemplan los dientes. Es decir, que tú haces cosas malas y tus hijos van a pagar las consecuencias. Sino que, y es algo que nosotros en esta generación podemos entender más, yo creo que ninguna otra generación, y hablo específicamente de genética, donde los padres cometen errores, comen lo que quieren, viven como quieren, y como consecuencia los hijos pagan las consecuencias porque nacen con enfermedades hereditarias. Por ejemplo, tú llegas y durante el embarazo llega y comienza a tomar alcohol o comienza a fumar, tú sabes, muchísimo, usa droga, y tus hijos van a nacer con problemas. Entonces dice Dios que va a llegar el tiempo en que eso no va a suceder, porque va a tener la ley de Dios va a estar escrita en su corazón. Y nosotros le instamos de que más adelante, cuando nosotros tengamos la serie lista de ellos quieren modificar nuestro ADN, señores, vean esa serie, porque esto tiene que ver mucho con este nuevo pacto, donde la ley está escrita aquí y nosotros, después de cierto tiempo de esta promesa que Dios le hace al ser humano, nosotros tenemos la decisión de nosotros cambiar nuestro ADN, porque eso ya está escrito en nuestra mente de qué es bien, qué es mal y todo eso, pero lo vamos a ampliar un poco más adelante. Hay otro ingrediente aquí de que habla la lección de esta semana y es de Jesús y el nuevo pacto. Déjame comentar algo. Muchas personas creen que al ver Dios la maldad, al ver Dios que el pueblo se rebeló, se sacó de la manga a Jesús y decidió mandarlo. Pero la promesa del Mesías aparece desde el Génesis. La venida del Cordero. De hecho, se sacrificaban corderos porque era la representación del Inmaculado, del ser que podía cumplir esta condición. Alguien que no tuviera manchas. Sin embargo, nosotros desde el momento de nacer tenemos manchas. Ahora, esa era la promesa del pacto. Y lo vemos y volvemos a Génesis, el versículo 9, el 15, en el cual leíamos de que le dijo a la mujer de que el problema que habría entre la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente, y que la serpiente volvería al carcañal y él aplastaría la cabeza, ¿no? Cristo fue el que hizo eso, porque al Jesús morir en la cruz, él le aplastó la cabeza a Satanás, fue consumado el pacto. La promesa de la redención fue establecida, así que nosotros somos redimidos. Pero ¿quiénes somos redimidos? Los del Antiguo Testamento, por ejemplo, los hijos de Abraham, Noé, todos esos, que ellos se salvaban por sacrificar a un cordero, o solo nosotros que nacimos después de que Cristo hizo la promesa. No, esta es una promesa para todos. Todo el mundo, todos los que son fieles. Porque si Cristo no hubiese muerto, no hubiese redención. Dice que los corderos eran una ejemplificación de Jesús. Aquí en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, nosotros encontramos algo muy importante que el apóstol Pablo amplifica para nosotros en cuanto a Jesús y este nuevo pacto. Dice, porque la ley de Moisés, y fíjense, era solamente una sombra, era una representación de los bienes, de las cosas que habrían de venir, y no su presencia verdadera. O sea, no está diciendo, oh no, ya eso no sirve.
Ya lo de Moisés, no, era una representación de lo que iba a venir. Y sigue leyendo, por eso la ley nunca puede hacer perfectos a quienes cada año se acercan a Dios para ofrecerle los mismos sacrificios. Pues si la ley realmente pudiera purificarlos del pecado, ya no se sentirían culpables y dejarían de ofrecer sacrificios. Pero estos sacrificios sirven más bien para hacerles recordar sus pecados cada año, porque la sangre de los toros y de los chivos no pueden quitar los pecados. Entonces, ¿cómo se salvaban ellos? Por ejemplo, ¿cómo va a ser su salvación? Aquí está en el versículo 5. Por eso Cristo, al entrar en el mundo, dijo a Dios, no quieres sacrificio ni ofrendas, sino que me has dado un cuerpo. O sea, como dijo al principio el apóstol Pablo de este capítulo 10, era simplemente todo eso, era una sombra de lo que habría de venir, que era Cristo Jesús. Esto nos ayuda a entender, por ejemplo, de que si el sacrificio de los machos cabríos, el sacrificio de los corderos era la sombra, no es porque se haya cambiado la ley, sino que simplemente llegó el esperado, ¿no? Sí. Llegó el verdadero. Si era una sombra, como él dice, esta es la manera que se va a hacer. Estos representan al que ha de venir. Sin embargo, pasó que el pueblo no lo reconoció. Ahora, el hecho de que el pueblo no lo haya reconocido no quiere decir que dejó de serlo. Él siguió siendo. Es que, mira, es lo mismo, eso me hace recordarlo, es lo mismo que en un país, ve cuando hay elecciones, que llegan y pegan fotos y panfletos por todas partes de quien va a venir como presidente, que se espera que va a ser presidente, o de lo que se esperan. Una vez que viene el presidente, ya todas esas cosas se quitan por donde quiera. Y esto fue simplemente lo que pasó. Una vez quien vino, el que tenía que venir, el que habría de venir, y esa misma palabra lo dice la Biblia, pues ya no era necesario de sacrificio ni nada por el estilo. Amigos, si nosotros algo, y no sé si eso tenga algo más que añadir, pero si hay algo que nosotros debiéramos recordar de todo eso, es de que Dios nunca cambia, dice la Biblia. Dios es el mismo hoy, mañana y por los siglos. La Biblia misma nos dice, y no leímos, pero aquí no sé si podrá aparecer en su pantalla, de que Jesús vino, no fue para abrogar la ley, ni los profetas, sino simplemente Él vino a cumplir lo que decían los profetas y lo que decía la ley. Dice que la ley de Dios permanecerá para siempre. Y si nosotros vemos, aun cuando Jesús habló de la ley, Él dijo lo mismo que hemos estado diciendo y lo mismo que dice la Biblia, que si de una forma se podría resumir la constitución del gobierno de Dios, era en amor a Dios y en amor hacia el prójimo. Y de hecho, Dios lo dijo, ¿no? Cuando le preguntaron cuáles son los dos mandamientos. No, le preguntaron cuál era el mejor mandamiento. Y Dios le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y sobre todas las cosas. Pero le recalcó y le dijo, pero no deja de ser más importante el segundo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y como les presentamos las leyes, aparece la primera, el amor a Dios. La segunda parte aparece el amor al prójimo. Pero la ley no salva. El cumplir estas normas no nos salva, porque la salvación viene por fe. La fe en el Mesías, en el que había de venir, que sería nuestra promesa. Esa es la garantía de nuestra salvación. La salvación está expuesta para todos, pero el hecho de entrar en el reino de Dios, nosotros tenemos que aprender a convivir con las leyes del reino de Dios. Y eso es seguir obedeciendo las normas del reino celestial. Y si es, por ejemplo, como en el tiempo antiguo, que es para tú pertenecer a esa simiente fiel, que se le decía, ¿te acuerdas de esto de la circuncisión? En tiempo de Moisés, sea eso, en ese tiempo donde se les requería, sea, por ejemplo, en nuestro tiempo, cuando se le dice, ¿sabe qué? El bautismo. O sea, simplemente la Santa Cena, donde Dios le dijo, ¿saben qué? Para que recuerden eso, ya no es necesario sacrificio.
Ahora el sacrificio va a estar dentro de su cuerpo. Ustedes lo van a recordar. Y prácticamente yo me imagino como el Señor diciendo a sus discípulos, ok, el nuevo pacto lo puse en sus corazones, ahora lo puse en sus mentes. Ahora ustedes no tienen que hacer sacrificio porque ya el sacrificio vino. Pero sí quiero que recuerden qué fue lo que yo hice. Así que miren este vino. Esa es mi sangre. Miren el pan. Este es mi cuerpo. Y yo quiero que ustedes hagan esto. O sea, no solamente ustedes, sino todo lo que por fe crean que yo soy ese sacrificio que vino. Ese que vino a cumplir la ley y decir que no es imposible vivir, o sea, cumplir la ley de Dios, sino que simplemente si por amor a Dios, si por amor al prójimo, si por fe ustedes hacen esto, ustedes van a van a tomar esta nueva señal del vino, del pan y recordar ese sacrificio que yo hice hasta que yo venga de nuevo. ¡Qué belleza! Qué belleza. Realmente es extraordinaria la palabra de Dios y lo que hemos podido ver, que la promesa de redención que aparece en la Biblia, no hay cambios, no hay diferentes cosas que se les ha dado a diferentes épocas de la humanidad. Dios ha sido siempre el mismo, la misma palabra de Dios lo dice, y su ley nunca cambia, y los requerimientos para entrar en su reino es creer en Él, que depende de la fe, y seguir sus mandamientos. Esperamos esta lección haya sido de mucha ayuda para su vida y que pueda usted integrarla, no porque nosotros lo hayamos comentado, porque nosotros creemos que tanto ustedes como nosotros creemos que la norma a seguir y los reglamentos a seguir es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios habla de sus mismas leyes y habla de su fe y del amor a los demás. Que Dios le bendiga y nos vemos la próxima.